¿Cómo están? A continuación vamos a desarrollar el tema centro de masa, que es un tema referente a las aplicaciones de la integral definida. Iniciamos, como siempre, con un problema. Seguridad en un centro comercial. La región limitada por las curvas y igual a x cuadrado menos 20, todo entre 2, y igual a 0, entre x igual a menos 2 y x2, representa un lote de estacionamiento para un centro comercial. Para mejorar la seguridad en el estacionamiento, el gerente del centro comercial planea construir un kiosco de observación en el centro de dicho lote. Si se encargara usted del trabajo, ¿en dónde instalaría el kiosco? ¿Y cómo lo haría? Lo ideal es que se instale en el centro, ¿verdad? ¿Cómo lo harías? ¿De qué manera nosotros podríamos determinar la ubicación exacta del kiosco? Bien, al término de esta videoclase, usted estará en condiciones de resolver dicho problema. Por tanto, nuestro temario de la clase de hoy será centro de masa. Vamos a ver algunas definiciones y ejemplos para finalmente resolver nuestro problema inicial. Centro de masa de una lámina. Lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de dicha lámina. Tenemos que si ρ es una densidad, la función densidad constante sobre una lámina correspondiente de una región, esta es la región, entonces la masa está dada por ρ, por la integral de a b, de la diferencia de estas funciones, de f de x menos g de x, diferencial de x. Una vez que hemos definido la masa de esta lámina, lo que vamos a hacer es definir los momentos con respecto a los ejes coordenados para finalmente definir el centro de masa. Si ρ es una función densidad constante de una lámina correspondiente a la región plana R, mostrada en la región anterior, entonces los momentos con respecto a x y con respecto a y están dados mediante estas integrales. El momento en x será ρ entre 2 por la integral de a en b por la diferencia de las funciones elevadas al cuadrado, diferencial de x. Y el momento en y sería ρ por la integral de a en b de x por la diferencia de estas funciones, de f de x menos g de x. Ahora, definimos entonces el centro de masa como pues el par ordenado x, y, que es igual al momento en y entre la masa, el momento en x entre la masa, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el par ordenado x raya, y raya, que nos van a representar el centro de masa. Veamos un ejemplo para poder aplicar las fórmulas dadas. Vamos a hallar el centro de masa de la lámina correspondiente a esta región parabólica, donde la densidad es constante e igual a 3, para todo punto x, y sobre la región que se muestra en la figura. Vamos a ver aquí la figura. Esta es la región y vamos a determinar el centro de masa. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la masa, que es ρ por la integral de dónde a dónde, según nuestra gráfica, que es una parábola que se abre hacia abajo, muy bien, y que corta en el eje x de menos 2 a 2. Entonces tenemos aquí que nuestra integral será de menos 2 a 2. ¿De quién?
de la función cuadrática y de la recta y igual a 0. Entonces será la función 4 menos x cuadrado menos 0. Entonces esto es 4 menos x cuadrado. Integrando dicho integrando, tenemos que será igual a 32 tercios ρ. Ahora vamos a calcular el momento en x. Sería ρ entre 2 por la integral de menos 2 a 2. ¿De quién? De la función elevada al cuadrado menos la función que se encuentra en el borde superior, en este caso es 4 menos x cuadrado, menos la función que se encuentra en el borde inferior, que es y igual a 0, es decir, 0 al cuadrado de 0, así nos quedaría solo esta expresión. Integrando también nos va a dar como resultado 512 ρ entre 30. Ahora calculemos el momento en y. El momento en y es ρ por la integral de menos 2 a 2, x, ¿de quién? De f de x menos g de x, entonces sería 4 menos x cuadrado. Esta integral es 0, por lo tanto el centro de masa sería el momento en x, sería el momento en y, que es 0, entra la masa, esto nos da 0, y el y raya sería el momento en x, que es toda esta expresión, sobre la masa. Aquí, realizando extremos y medios y una pequeña simplificación, tenemos que es 8 quintos. Por lo tanto, el centro de masa es 0,8 quintos. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora dos funciones, una cuadrática y una recta. Vamos a hallar su centro de masa. Entonces, calculamos el momento en x. Tendríamos la función f de x, que es 4 menos x cuadrado, menos la recta, que es x menos x más 2, cada uno elevado al cuadrado. Entonces el momento en x nos va a salir 54 quintos ρ. Ahora hallamos el momento en y, que es ρ por la integral de a en b de x por la diferencia de estas dos funciones, sería 4 menos x cuadrado menos x más 2. Calculando dicha integral obtenemos que es menos 27 ρ sobre 2. Y ahora vamos a calcular la masa. La masa nos da igual a 27 ρ sextos. Así tenemos el centro de masa, que tendría el momento en y. Retrocedemos un poquito, el momento en y, que es menos 27 ρ sobre 12 sobre 27 sextos de ρ. Esto nos da igual a menos 0,5, y este es el x raya, y el y raya sería igual al momento en x. El momento en x es 54 ρ quintos sobre la masa, que es 27 ρ sextos. Esto nos da igual a 12 quintos o 2,5. Por lo tanto, nuestro centro de masa es menos 0,5, 2,4. Y finalmente vamos a dar respuesta a nuestro problema inicial. ¿Qué nos dice nuestro problema? Pues la pregunta era dónde se instalaría dicho kiosco. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuestro centro de masa. Vamos a calcular entonces la masa primero, que es ρ por la integral, ¿de dónde a dónde? De menos 2 a 2. ¿De quién? De la función que se encuentra en la parte superior. ¿Cuál es la función que se encuentra en la parte superior? Si graficamos, aquí tenemos la gráfica, sería y igual a 0, ¿verdad? Entonces sería 0 menos la función. Aquí tenemos 0 menos la función, esta es la función, x cuadrado menos 20 sobre 2. Integrando entonces toda esta expresión, obtenemos que es 112 sobre 13 ρ. Ahora vamos a calcular los momentos, el momento en x y el momento en y. El momento en x es ρ entre 2 por la integral de menos 2 a 2 de la función que se encuentra en el borde superior, en este caso es 0, y igual a 0, 0 al cuadrado, menos la función elevado al cuadrado, y el momento en x obtenemos que es menos 5248 ρ sobre 30. Y el momento en y, que es ρ por la integral de menos 2 a 2 de x por la diferencia de dos funciones, sería 0 menos la función x cuadrado menos 20 entre 2. Dicho momento es 0. Por lo tanto, el centro de masa
sería el momento en Y, que es 0 sobre la masa, eso nos da 0, y Y raya vendría a ser dado por el momento en X, que es toda esta expresión, sobre la masa, que es 112 sobre 13 ρ. Aproximadamente nos da a menos 4,69. Entonces, de esta manera hemos hallado el centro de masa, es decir, dónde debe estar ubicado el kiosco. Muy bien, muchas gracias. En esta ocasión daré una presentación sobre lo que es el centro de masa. Y el centro de masa es algo que espero te resulte al menos un poco intuitivo y que de hecho tiene unas aplicaciones muy interesantes. En términos muy pero muy simples, el centro de masa simplemente pues es un punto. Y de hecho voy a dibujar un objeto para que sea mucho más claro qué es lo que voy a querer decir con respecto al centro de masa. Así que digamos que tengo esta barra, no sé, digamos que esta barra tiene una masa de 10 kilogramos y digamos que es como una regla de las que a lo mejor utilizas en la escuela o llegaste a utilizar en la escuela. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el centro de masa? Y tú dirás con justa razón, oye, pues primero dime qué es el centro de masa para que yo pueda decirte dónde está o qué es o lo que sea. Esencialmente el centro de masa es un punto que no necesariamente se encuentra sobre este objeto y de hecho habrá algún ejemplo eventualmente en donde calculemos el centro de masa y veamos que no está sobre el objeto, pero ese punto en especial es en donde vamos a poder pretender o suponer que toda la masa existe en ese punto, es decir, que toda la masa se concentra en un único punto. Por ejemplo, en este caso de donde tenemos la regla, podemos suponer, más o menos podemos intuir que el centro de masa se encuentra justo en, digamos, en lo que entendemos como el centro de la regla, ¿verdad? Ahora bien, lo interesante del centro de masa es que si imaginamos que aplicamos una fuerza a esta regla justo sobre el centro de masa, no sé, digamos que sea de 10 newtons, muy bien, entonces esta fuerza provoca que nuestro objeto, que en este caso es la regla, acelere y de hecho acelera igual que si le aplicáramos la fuerza a un único punto que pesara 10 kilogramos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esto será equivalente si aplicamos esta fuerza justo en ese punto de la regla, será lo mismo a que si lo aplicamos a un único punto, le aplicamos la misma fuerza, okay, digamos 10 newtons, nada más que este punto tiene una masa de 10 kilogramos. Aquí los 10 kilogramos estaban distribuidos en toda la regla, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos cuando aplicamos una fuerza a cualquier objeto es que eso provoca una aceleración. Y de hecho, esa aceleración, pues sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, así que la aceleración es la fuerza entre la masa, así que tenemos 10 newtons entre 10 kilogramos y esto me va a provocar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Este diagrama o este ejemplo que tenemos a la izquierda si lo aplicamos a este punto sería lo mismo a que si aplicamos esta fuerza a este punto de 10 kilogramos, ese punto se va a empezar a mover hacia arriba con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿por qué resulta útil todo esto del centro de masa? Esencialmente es porque si queremos saber cómo se comporta un objeto que a lo mejor pueda tener una geometría muy loca, a lo mejor, no sé, tiene muchos picos, no es digamos un polígono, lo que sé yo, entonces uno podría encontrar el centro de masa y predecir cómo se va a comportar sin siquiera tener que estudiar a todo el objeto completo. Ahora te voy a decir una forma muy fácil de cómo hallar el centro de masa, ¿ok? Y si tenemos un objeto que es uniforme, es decir, estamos pensando en un objeto que, digamos, para fines de simplicidad, podemos pensar que está hecho de un único material, que ese material es bastante homogéneo y que, digamos, en cada punto la densidad de ese objeto es la misma, es decir, tiene la misma masa casi por unidad de área o de volumen, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿verdad? Entonces,
Esto será igual, el centro de masa será igual a lo que entendemos como el centro geométrico. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un triángulo, déjenme pintar un triángulo, ok, más o menos ahí tenemos un triángulo. Entonces, si este triángulo, no sé, está hecho de algún material y es uniforme y homogéneo, entonces a lo mejor el centro de masa pues se encontrará, no sé, más o menos como por aquí, que es como el centro geométrico, ¿verdad? O por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadrado, ok, más o menos se ve como que es un cuadrado. Pero ahora si suponemos que no es uniforme, digamos, no sé, a lo mejor la primera mitad o la mitad de la derecha está hecho de algún material como, no sé, algún material pesado, quizás es plomo o qué sé yo, y digamos que la otra mitad está hecho de, no sé, alguna espuma de poliestireno, algún material interesante en construcción, qué sé yo, digamos que está hecho de algún otro material que tiene una densidad mucho menor que el plomo. ¿Ok? Entonces aquí nuestro objeto, nuestro cuadrado, no es homogéneo. Y entonces el centro de masa no se encontrará justo en el centro del cuadrado, sino estará ligera, o bueno, no sé qué tan ligeramente o qué tanto se mueva a la derecha, pero se mueve a la derecha debido a que hay mayor concentración, digamos, de masa del lado derecho. ¿Ok? Entonces estará más cerca del lado derecho porque este objeto no es uniforme. Ahora vamos a platicar de algo un poquito más interesante, porque todo lo que hemos hecho hasta este momento en los videos anteriores es suponer que cuando aplicamos alguna fuerza, esta fuerza actúa en el centro de masa. Y eso lo hacemos para poder suponer que estamos trabajando con puntos, ¿verdad? Pero por ejemplo, imaginemos que no tenemos un punto, sino, no sé, a lo mejor tenemos, no sé, alguna especie de animal, no sé, aquí estoy pintando alguna especie de caballo o no sé qué sea esto, soy muy malo para dibujar animales. Pero bueno, digamos que aquí tenemos este animalito y digamos que su centro de masa se encuentra más o menos por aquí. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza sobre ese punto, todo este animalito va a empezar a acelerar de la misma forma que si aplicamos la fuerza a un único punto, ¿verdad? Donde ese punto debería tener la masa de nuestro caballo, nuestro animal, ¿verdad? Esto se vuelve bastante interesante si esta fuerza no actuara sobre el centro de masa. Por ejemplo, no sé por qué puse un caballo, en realidad podría haber seguido con el ejemplo de la regla. Pero imaginen que tenemos nuestra regla de hace un rato, que tiene una masa de 10 kilogramos, y de hecho su centro de masa bueno, se encuentra justo aquí en donde está el centro geométrico, ¿verdad? Si nosotros aplicamos una fuerza, digamos, que no esté aplicándose justo al centro de masa, entonces tú ya seguramente vas a estar intuyendo qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y esto seguro ya lo has visto en muchos otros casos. Lo que ocurre es que todo el objeto empieza a rotar alrededor del centro de masa, ¿verdad? Empieza a rotar alrededor del centro de masa y tú ya lo has visto, por ejemplo, puedes imaginarte que a lo mejor tienes a alguien enfrente y le lanzas una llave inglesa. No sé por qué le lanzarías una llave inglesa, de hecho te recomiendo que no lo hagas porque le puedes lastimar a alguien, pero cuando uno lanza la llave inglesa, aunque sí va avanzando la llave, esta llave empieza a girar y gira alrededor de su centro de masa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con estas personas que lanzan cuchillos en algunos espectáculos de circo, por ejemplo. Los cuchillos empiezan a girar alrededor de su centro de masa mientras van avanzando. ¿Ok? Y de hecho, ya que hemos platicado tanto del centro de masa, ahora vamos a hablar un poco del centro de masa y de su importancia en aplicaciones de la vida diaria, como por ejemplo son los saltos de altura. Digamos que tenemos aquí a un atleta, ¿ok? Digamos aquí está un atleta que está preparándose para un salto de altura.
Muy bien, entonces aquí está ya muy listo. No sé, está muy concentrado y digamos que aquí tenemos una barra muy alta. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una barra muy alta y este personaje quiere saltarlo y llegar al otro lado, ¿verdad? Entonces uno, de hecho, si uno encontrara el centro de masa, uno de hecho puede, la mayoría de la gente tiene su centro de masa aquí en, digamos, a la altura del ombligo. Y si nosotros quisiéramos lograr que este personaje salte del otro lado, entonces uno podría pensarlo como un movimiento de proyectiles, ¿verdad? Y ya hemos estudiado en otros videos movimiento de proyectiles. El punto sería que nuestro centro de masa logre saltar la barra, ¿ok? Necesitamos que el centro de masa se mueva como un proyectil y con la segunda ley de Newton y bueno, en general las leyes de Newton, podríamos intentar ver cómo tendría que saltar este personaje para llegar al otro lado. Sin embargo, todos los atletas hacen un movimiento muy raro y te invito a que a lo mejor busques en algún video en internet en donde veas cómo estos atletas hacen algo así. Hacen como algo así. Algo así. Aquí tienen su cabeza. Y sus piernas hacen algo así. Como que estos atletas se doblan, ¿verdad? Y en realidad es que si se están doblando, lo que ocurre es que el centro de masa de este amigo ya no se encuentra en su, digamos, en su vientre, sino el centro de masa se baja. Se encuentra más abajo y no está sobre él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitamos mucha menor fuerza para lograr cruzar, ya que el centro de masa se encuentra mucho más abajo. Y así necesitamos menor fuerza si es que nos arqueamos de esta forma chistosa, digamos. Y esta es la razón por la que los atletas se arquean y así su centro de masa, digamos por propiedades geométricas, baja ahora sí que por debajo de la barra. Espero que esto te haya resultado muy útil. Vamos a seguir trabajando con este tipo de cosas, pero eso ya lo haremos en el próximo video.